Toma la el historia, llavero, no. abuelita, y enséñame tu ropero. Pero con cosas maravillosas y tan hermosas que... guardas tú. Ahora canta un solo Karen. Toma. Oigan, estábamos criticando a alguien. No les vamos a decir a quién. Mi querida Karen, ¿cómo estás? Bravo por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas Bueno, esta es tu gracias. casa. Ay, No muy estés tirando contenta, tiraron a... Ay, no, A ver, yo la A ver, la acomodo Loreta. a Bertita, mira, pobrecita. Ahí está. Sí, perdón, Karen. Muy contenta, muchas gracias por la invitación y pues muchas y muy Felicidades. buenos días, tardes, noches a la hora que nos vean a todos. Sí, bueno, sale a la noche, pero nos pueden ver en la Sí. transmisión y todo. En la Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Feliz. También aplausos a Sandy. Por favor, no porque me vean diario ya, no sientan nada. Estoy feliz, pero además estoy emocionada porque pues ya tenemos aquí a la abuelita que todos La quieren. abuelita de México. Ajá. Es la abuelita de todos, La de todos teacher. los mexicanos y Y las acá mexicanas. tenemos también a otro personaje atrás A ver, de ¿a quién Jonah. tenemos aquí? Si me regalan un close desde cabina estaría maravilloso. Oye, ¿por qué me lo ponen atrás a mí? Para a él? ver. Ay, mira, ahí está. Porque es tu sombra. Para que te cuide. Es tu sombra. Te cuida. Ay, no quiero que Es me tu cuide. ángel de la No guarda. quiero que me cuide. Mi querido Jesús Pérez Gaona. Ojitos Que hoy mentirosos. viene criticándonos a todos desde que llegó al canal. Karen. Ya llegó muy Hola. alzadito. Jonathan. Llegó muy alzadito. Llegó muy pesado, Muy la verdad. pesadito. Muy pesadito. Muy pesadito, pero así ¿Cómo lo dice tenemos que, que- aguantar. Así que- me pone Capital 21. Ay. Oye, no digas Por eso. algo será. Oigan, vámonos a las absurdas a la carta. La presidente puso un clip de Leo y Nacho Podcast en la mañanera. Aquí se ve su servidor, don Ignacio. Hubieran puesto una mejor foto, presidente. Y lo mejor es que cortaron el clip a la mitad para que no se vea de Leo y Nacho Podcast. Ya va a ser publicidad, hágala bien, nómbrenos bien, sin miedo. ¿Cuál es el miedo? Que la gente se dio cuenta que recortaron un pedazo para que su narrativa quede bastante acomodada, para que ustedes parezcan los buenos de la historia. No se preocupen, aquí yo acabo mi punto de vista. Te vendes como demócrata, pero apoyas al dictador Díaz-Canel de Cuba, y Tutlatuani y López Obrador apoya al dictador de Venezuela, exdictador ya porque lo detuvieron, Nicolás Maduro. Ay, qué democracia la que ustedes quieren pintar. ¿Saben qué? Voy a dejar que usted mismo se lo diga. La hipocresía. La hipocresía, la hipocresía. ¿Y saben qué? Voy a ir más allá. No solamente voy a hablar del sistema político que es la democracia, voy a ir más allá. ¿Por qué no empezamos a hablar y cambiamos la discusión a quiénes deberían de ser votados? Ah, por eso les aterra cuando alguien... O sea, más fingido la risa, ¿no? Este tipo, ¿quién es? ¿Cómo se Oye, llama él? Pues él es, primero que nada, que se tome un té de tila, porque aunque le den un Estaba clona. alterado, estaba alterado. alteradísimo y Está eso no hace nervioso. bien, no hace Es que bien. salió en la mañanera por eso. Él es Ignacio González y se describe como Dios, patria, familia, vida y libertad, disciplina, la libertad, sí a Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, ¿él dice que es Dios? Él dice, él apoya que todo está Dios, pero Dios Ah, con él, ¿quién contra él? Como los fariseos, hipócritas, Ajá, exacto. hipócritas. Un pecador Entonces, promedio, pues dice. bueno, Ignacio González es parte del podcast Leo y Nacho, me parece que son quienes abren los micrófonos para Nat Torres, que la semana pasada pues estuvo ahí sobre la mesa, sus declaraciones sobre que solamente ciertas personas deberían votar. Y esta semana la presidenta retoma de manera completamente pues negativa para ellos, diciendo que pues son un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero ellos extrañamente, aunque dicen que no les importa la mañana, pues celebran el haber aparecido ahí. Y este hombre pues sube este video bastante alterado, pues regañando a la presidenta básicamente y regañando a todos por sus dichos, ¿no? Por lo que ellos mismos afirmaron. Pero lo que es estar totalmente separado de la realidad, ¿no? Porque cuando Sí. sales en la mañanera en un sentido negativo, para nada es algo que debes de festejar. Claro. Porque, o sea, te convierte en una persona, pues, una vergüenza, ¿no? Pero Claro. aparte de que los expone que en el fondo desean ser exhibidos en ese espacio que tanto desdeñan y que tanto dicen que no sirve para nada, pero la misma Natalia Torres dice, por fin alcanzamos un nivel histórico de audiencia, nos voltearon a ver, lo lograron, seguramente era lo que querían, ¿no? Como dicen, publicidad, no hay publicidad Así es. mala, pero pues salen ahí, los exponen como pues todo lo que no se debe hacer y un ejemplo de todo lo que está mal en la oposición, ¿no? Y de lo que son estas juventudes panistas, pues a las que ellos representan, básicamente.
Claro, y claramente también el que salgan en la mañanera en ese sentido negativo, pues de ninguna forma es una publicidad. O sea, eso evidentemente no es una publicidad buena. No te sientes que, no te debes de sentir, según yo, orgulloso de que te exhiban de esa forma, en el sentido de que, pues obviamente, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Comentarios como esos donde el voto se convierte en un privilegio y no en un derecho, y cuando también te das cuenta que ahora quieren como hacer este sesgo para la votación, cuando justamente ya no es la democracia de unos cuantos y es la democracia de las mayorías, ¿no? Así Y es. que son estos personajes desplazados, porque justamente ya no es el país de unos cuantos, sino lo que se está intentando es hacer un México en donde mande el pueblo y que sea una democracia que beneficie al pueblo. Profundamente esto lo traen en las venas los de la derecha, ¿no? Sí, eso creo que le faltó a Sandy. Creo que la presentación más correcta de este tipo es que es un panista, es un vocero panista, la juventud panista. Es una juventud panista. Así piensan, eso es lo que dicen. Creo que alguien que creyó esta idea de, aunque salir en la mañanera negativamente sea un logro, tenemos que salir, fue Xóchitl Gálvez. Recuerden que la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez se basó en quiero mi espacio en la mañanera. Por eso tiene esta visión retorcida, Y bizarra. la hicieron candidata por eso. La hicieron candidata por eso. porque Pensando que quería esa era una Andrés publicidad Manuel- que le iba a beneficiar. Exacto. Y cayó en la trampa porque pudo haber sido candidata de jefa de gobierno, pero bueno, es otra historia. En este caso en particular, son attention whores, son influencers Claro. que solo buscan eso. Algo lo leí por ahí en redes sociales, interesante. Estamos frente a lo que se conoce como chumelización del debate público. Ahorita Es también eso. traemos al Chumel. Es 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 cierto. eso. Ese es un tipo que se siente orgulloso de que lo expongan como a él y a su compañera y a su co-host como alguien que promueve ideas nefastas. Es que ese es el punto. ¿Cómo te puedes sentir orgulloso, Karen, de que te exhiban por algo así? De que te exhiban por justamente ser un facho en donde lo que estás buscando es limitar los derechos, que son los derechos de todas y de todos, ¿no? Es que son dos cosas. Primero quieren visibilidad, quieren publicidad, quieren monetizar, quieren pues inflar sus egos, que aparentemente son más que grandes. Y lo segundo es que ellos piensan que la presidenta está haciendo una alusión personal, una interlocución, cuando no es así. La presidenta los puso en la mañanera como un ejemplo de una de tantas posiciones de la derecha que buscan retroceder en los derechos, valga pues la concordancia de las palabras. No es un llamado a este influencer que no sé qué sea, politólogo, internacionalista, no sé qué sea, no es un llamado a Natalia, sino un ejemplo de las juventudes panistas que son voceros además y que pues están dando el peor de los ejemplos de lo que no tendríamos que estar mirando o hacia donde no tendríamos que regresar en ningún momento. Así que es falso que la presidenta quiera tener un diálogo con ellos. Ellos solamente son representantes de ideas caducas que se negaron y que se rechazaron en 2018. Y que exacto, y que deben de ser exhibidas. Sí. Claro, Porque lo que sí es sí. importante es que más allá del mensajero, que en este caso son ellos, pueden ser cualquier otros, ¿no? Que se exhiba el mensaje. Eso creo que es el meollo del asunto. Exacto. Que se Así es. exhiba y que Sí. se ponga como discusión nacional de ese pensamiento para que todos sepan qué representan ellos, qué es lo que ellos buscarían si regresaran al poder, qué es lo que siempre han sido, porque no es un asunto nuevo, es un asunto que siempre han sido así. Y entonces, claro, se tiene que exhibir ese mensaje para que no se arraigue este pensamiento Claro. en el pueblo y en la sociedad y para que se vea bien qué representan unos y qué representan otros. Y ese es un trabajo que la presidenta tiene que hacer. Y lo, Sí. hizo, lo hizo. Yo creo que estas ideas reflotan por ahí. Se dice que se pasó la página en 2018, pero están ahí. La presidenta relacionó estas ideas con lo que estamos viendo en el mundo de quitarle el voto a la mujer. Está íntimamente relacionado con estas ideas que decimos, ya las superamos, son medievales. Pero no, de repente aparece un jovencito con estas ideas que son totalmente retrógradas, que es que una parte de la población, que es la mayoría, no tenga derecho al voto. O que las mujeres no tengan derecho al voto. Sí, que sea el O marido. ándale. Que sea el hombre.
¿no? O que solamente una religión sea la oficial, o sea, estas ideas O que están por tengan ahí. que pasar por un curso que además, por si no lo saben, de cívica y ética o de civismo, que se da en la educación básica, que eso, el hecho de que tú lo sepas, no te garantiza que tú tengas una buena decisión al votar, ¿no? O sea, ellos creen que este curso va a ser como una, o sea, el curso que proponen en su imaginario, ¿no? Que sería como una curaduría para un voto consciente, ¿no? Cuando realmente se sabe que eso ya, de entrada, uno tiene eso en la educación básica. Y en segunda también dejan ver que ellos, además de que presumen de sus doctorados, de sus posgrados, de todo lo que tienen, pues siguen en una profunda ignorancia, a pesar de todos esos con cursos. discursos Es que sí, medievales. es Y es eso. academia. Los grados académicos no determinan la inteligencia al momento de emitir un voto. Hablan más bien de un profundo clasismo, de un profundo desprecio que se tiene a las clases populares por parte de estos representantes del panismo. Claro. Y es interesante, ¿no? Porque para ellos la democracia es a modo. Funciona cuando se eligen a los partidos que ellos pues abrazan y arropan, pero la desdeñan, la quieren tirar, la quieren cambiar, la quieren modificar, cuando la población, el pueblo, elige una opción que no es el PRI, el PAN, que no son todos estos partidos conservadores. Pero además muy farsantes, porque ni siquiera aceptan que son de derecha. Es Ni que les siquiera da aceptan vergüenza que son aceptarlo panistas de o que se manera identifican pública. con Sí, el no. PAN, ¿no? Así es, O sea, sí, esa sí. doctrina completamente hipócrita de estas personas que ni siquiera tienen el valor de decir Como soy la panista, máscara soy de de derecha, ciudadano. ¿no? O sea, a ti no, tú dices que eres progre, aquí dices tú que eres de izquierda, lo dices con orgullo y no hay problema, pero ellos no pueden decir soy de derecha, No. soy Así conservador, eso no lo Soy dicen. vocero del PAN. Soy como lo son. exacto, De hecho, soy no. Aunque vocero del haya PAN. fotos en las que aparecen Ahora, si ha dentro habido de los alguien voceros del PAN. que ha querido terminar con el civismo, con la filosofía, con toda esta parte que se daba en la educación, acordémonos de Fox. Fue el PAN. Él quitó la Sí. historia, quitó el civismo, quitó todo eso, Filosofía. quitó la filosofía. Es Es decir, cierto. ellos son los que han llevado justamente a que Y la de ahí sociedad... nació el peso pluma. Nada, es cierto, estoy broma. No. Un saludo. No, pero lo que sí es que evidentemente que lo que buscaban era, pues sí, que justamente las personas fueran manipulables. Sí, Al quitarle no la tener información. una formación cívica, Ujú. lo que buscabas era que te podían seguir manipulando. Y Claro. lo que no contaban, lo que nunca se imaginaron es que iba a venir en México una revolución de las conciencias que iba mucho más allá de tus títulos profesionales, de lo que estudiabas o de los grados de estudio, que iba a venir una revolución de las conciencias en donde la gente iba a optar por un proyecto que le beneficiara y no más por un proyecto que beneficiara y Claro. empoderara a un grupo de 30 familias que ni siquiera en la época del porfiriato eran tan pocas familias, porque en la época del porfiriato estamos hablando de más o menos 300 familias beneficiadas, pero en todo el periodo salinista neoliberal son 30 familias. Por 30 cierto, apellidos, y estás muchos hablando de los ídolos de estos personajes, Exacto. que han declarado abiertamente que eso. Natalia Torres ha dicho que ella, para ella, el mejor presidente de la historia de Porfirio México ha sido Díaz. Porfirio Díaz y Ajá. Ernesto Zedillo. Y Salinas. Carlos Salinas y, si acaso, Ernesto Zedillo. Y que el peor presidente ha sido Andrés Manuel Sí. López Obrador. Y dime, ¿les ha Entonces, servido algo su nivel económico y su nivel académico? Sí, Y dices nada. estas estupideces. dices, Y se engarzan también con propuestas que a mí me parecen todavía más peligrosas, y hay que decirlo aquí frente a las cámaras, que ¿Cuál? es los de Salinas Pliego, que dicen, quien reciba un programa social no debería tener derecho a votar. sí. No, eso es una propuesta del Pero como que es Ricardo una- Salinismo, del TV Aztecaísmo. Es como toda que una en la propuesta ligada, ¿no? O Así sea, es. eso más lo que dijo Condicionar- Natalia. condicionar Por el eso les digo, o sea, voto, no es de sí. grados académicos, no es de que tengan un superanálisis, es de que son esas propuestas que lo sacan los académicos, que lo sacan los farsantes, los fanáticos, la ultraderecha, que es, vamos a excluir una parte de la población para que no puedan decidir el destino Ahora, del país. lo interesante es cómo lo quieren presentar de una manera amigable, amable, Buena relajada, onda, con sí. un Moderna. filtro de Instagram, pero en el fondo son ideas de retroceso que buscan eso, Claro. condicionar el voto de acuerdo a los intereses de quienes lo están buscando, ¿no? Claro, Porque claro. es condicionar el voto a las personas más pobres, que son quienes reciben programas sociales que ya son derechos constitucionales. Es quitar el voto a las mujeres, que es una lucha histórica que se ganó apenas hace pues un poco más de una década. Relativamente poco Es tiempo. muy, muy corto el tiempo. Es también condicionar justamente el voto de acuerdo con los grados académicos de lo que ellos consideran que es lo correcto. Pero al final es buscar que se acote para
pues ellos intentar ganar un poco de terreno, porque si se mantiene el voto popular como ha sido hasta ahora, pues en cuanto están 9%, 10%, Sí. no avanza. Sí, Se pelean el 9 y el 10% con el PAN, con el PRI, Hasta con Somos ellos. creo que tiene más Y bien dicho Y todavía eso, ni de que entra. lo blanquean con un filtro de Instagram, un café, porque también siempre salen con sus cafés sus shots, ¿no? De Ajá, o café. esta sirena, el café de la sirena, etcétera. Y entonces se vuelven en una figura pues aspiracional. Son el nuevo, pues sí, las nuevas telenovelas, ¿no? Sí. Lo estamos Así viendo es. en ellos, que seguramente lo pueden ver muchas juventudes y van a decir, ay, yo quisiera ser así un día. Pero ojo, o sea, nunca van a ser así. Estas personas pues son hijos de millonarios, juniors, que ya tienen pues la vida resuelta, que nunca han bajado a piso para ver lo Sí. que es una realidad. Sí, sí, sí. El problema es que hay mucho de este pensamiento de personas que ni siquiera es que lleguen a ese grado de ser juniors, Sí, también. ¿no? Ujú, son- Y que permea muy bien estos mensajes, como Andrés Manuel lo dijo en su momento, ¿no? Aspiracionales. Que de repente ahí como que les pones el espejo, les puso Andrés Manuel el espejo y entonces dijeron, ah, caray, soy yo, y se enojaron. Se enojaron porque les pusieron el espejo de lo que eran, de lo que pensaban, de lo que aspiraban, ¿no? Sí, Cuando no son dejaron. eso, cuando nunca van a ser eso, porque nunca van a ser un Carlos Slim, un Larrea, nunca van a ser los Ni dueños del siquiera un Palacio de Salinas Hierro. Pliego, como él cree que lo Bueno, que en lo sus pueden mejores ser. tiempos de Salinas Pliego, Sí, ¿no? Ahora ya es está un en la pobre diablo. decadencia. Pero No, siempre lo anteriormente... fue, siempre lo fue. Sí, pero eso es lo que él quiere hacernos creer, ¿no? Y- Mira, sé tranza y vas a llegar a tener un yate como el mío y a poder disfrutar de unas vacaciones en Europa, ¿no? Que es lo que puso, o sea, en sus redes sociales. Y que se sepa y que lo sepan bien ellos y cualquiera que agarre un micrófono y diga que además, bueno, tiene libertad de hacerlo y hay libertad para hacerlo, pero que sepa que si vas a mandar un mensaje antiderechos, se debe escribir en la mañanera. Claro. Y va a tener haber una respuesta. Va a haber una Va a haber respuesta siempre una de, respuesta. pues, de la gente, empezando por la presidencia, que creo que es una responsabilidad de ellos cuidar que no vaya permeando todo este mensaje conservador, ultraconservador, y por parte pues, de los medios públicos y de los periodistas independientes. ¿no? Y que Pero disfruten vámonos. sus 5 minutos de fama, Oye. porque el algoritmo baja la semana que Sí, bueno, entra y... ahorita vamos a ver a la otra que estuvo con él, creo. A ver, Natalia. ajá, Natalia. Y con Chumel, ¡Ay, un Saludos. combo! El Plática combo que te profunda. gusta. el combo. Ah, bueno, pero Porque si los escuchara, imagínate que yo pego un comentario y dice, ¿dónde estaban tus videos cuando Calderón? Estaba en la prepa, pendejo. ¿Sabes? ¿Qué hiciste cuando el Fobaproa coleccionó el cabello del Puta, zodiaco? Eso estaba haciendo, Sí güey. necesito mejorar estabilidad emocional. Sí me Entonces- emputo cuando veo los de Loret cuando le ponen otro no montaje. lo leas. Tengo ganas de... Mira, las cosas se toman de quien vienen. Claro. Y si el user es DarkAngel666, créeme, no lo peles. Si te regaña Denise Dresser, va. Si te regaña Ciro, si te regaño yo, si te regaña alguien así que está ahí estudiado y que tenga zapatos cerrados, eso sí pelan. Si es un brother que no más está haciendo comments en internet, híjole, por favor. Y que al final creo que todos vamos aprendiendo a la marcha y eso no se dan cuenta en redes sociales. No, que no. tú no tienes, o bueno, mínimo yo no lo tengo, no tengo un patrón de cómo hacer las cosas o cómo decir las cosas. Sé que quiero decir, sé hacia dónde quiero llevar mis videos y cuál quiero que sea el mensaje. O sea, que la persona que consuma Nat diga, güey, yo la consumo porque aprendí un chingo. ¿Qué han aprendido ¿Tienes de la mitad de Oigan. qué le dice? Consumo a Nat. tienes la mitad de derechos. Consumo a Nat porque soy profundamente facho. Eso es. ¿No? O cuál es el punto. Y el Chumel, bueno, ¿qué, Ay, podemos decir de Bueno, Chumel? Que se Nat pone es- como ejemplo. Nat es amiga de dos grandes amigos de ustedes dos. Así ¿Quién que lo es? veo que ya, que- parecieron y tú en un también le experimento preguntas. social, en un experimento social, ¿eh? Pero, entonces, bueno, no es, y no, mejor ya me callo. Nos fregó, porque uno sí vino después del montaje. Bueno, del experimento más bien, no del montaje. Pero a ver, ¿qué le dices a Chumel? Ya deja de fregarnos a nosotros y Sí, empieza. déjanos en paz y concéntrate en lo tuyo. bueno, pues Chumel es un creador de lenguaje, agregó esta gran palabra a nuestro idioma, chumelizar la conversación, Sí. estupidizarla, llevarla a lugares vulgares que no creíamos concebibles, cosas sofisticadas presentadas de forma tan vulgar. Y aquí lo estamos viendo, si te regaña Ciro, no has hecho tu vida, tu carrera profesional como periodista, si no te regaña Ciro. Pero es que si no te regaña Dresser, si no te regaño yo. Yo. Ay, no, pero qué de verdad. soberbia. Perdón, ¿qué dije? Ay, dije una Qué, palabrota. ajá, qué disociación, o sea, qué desconexión con la realidad. Y aparte el ego gigante que tiene este señor, te regaño yo. Y nombrando estos monstruos. del periodismo. Sí, o sea, Sí, no estos puede personajes ser. tan horrorosos de la intelectualidad y del periodismo, ¿no? Ay, no, y O dice, sea, y la que otra le da dice coraje que que le le da digamos coraje. lo de los montajes. Exacto. Puede Ay, qué ser. coraje.
Qué coraje. Sí, o sea que tenemos que sentirnos orgullosos de que alguien que se dice periodista haga montajes, porque el de Florencia Cassés no fue el único, ¿eh? Uy, no. O sea, pues si haces muchos montajes, pues es natural que te señalemos eso. Es que qué bueno que existe este espacio con este nombre, lo más absurdo es que esto es, aquí está, estamos llegando al clímax del programa. O sea, Es la cúspide del programa. Estamos llegando a la cúspide Wow. del programa. se siente la cúspide del programa, o sea, esta plática, esta pelea. Iba a decir podemos sentir la cúspide, pero eso escucha Sí. medio feo. Eso quítenlo. ¿Cómo ves, Karen? Pero es que es vulgarizar la conversación pública. O sea, hay muchos traumas, hay muchas filias, hay muchas fobias que deberían de tratarse con un psicoterapeuta, con algún experto en salud mental Ujú. y que sacan en un podcast, que se ponen 2 micrófonos y ahí sacan todas las vivencias traumáticas que han vivido desde 2018 y que no han podido superar y que no encuentran cómo, pero más allá de que sí, recomiendo que ese tipo de situaciones se atiendan con un profesional de la salud, es importante que se exhiba el cómo parece que ya no hay responsabilidad al estar frente a un micrófono o frente a una cámara de lo que se dice. Parece que podemos decir cualquier cosa que nos salga de nuestro bronco y ronco pecho, siendo que al estar frente a una audiencia tenemos la responsabilidad de lo que decimos y tenemos justamente que hacernos responsable de lo que decimos y de cómo lo decimos. No es que vayamos improvisando todo por el camino, porque parece que ahora se quiere justificar Sí. cualquier tontería con el, es que creo que no me expliqué bien. Oye, Ujú. pues para eso tienes una cámara, para eso hay un guión, para eso hay un proceso detrás de, justamente para que al momento de hablar frente a las audiencias, Es se que tenga pues al menos una línea secuencial lógica mínima. Y un, Claro. Y sí, y un mínimo pues de documentación de lo que estás diciendo, ¿no? también prudencia, o sea, Sí. si vas a decir algo que sabes que ni siquiera según tú es lo que querías decir, no lo digas, Ahora, abstente. hay otra cosa que es el hecho también de cómo puedes deslindarte de las cosas del pasado, porque dice Chumel, pues cuando estaba lo del Foaproa yo coleccionaba Caballeros del Zodiaco, cuando estaba lo de tal Guerra yo del estaba haciendo Narco. otra cosa, entonces, ajá, y cómo te puedes deslindar de la memoria histórica y ahora que tienes estos espacios que como tú dices tendrán que ser ocupados y utilizados con responsabilidad y cuando estás criticando a un gobierno y no ves ese contexto o ignoras ese contexto, está bien, muchos de nosotros evidentemente no estábamos en una formación Claro. académica o en los medios de comunicación cuando sucedieron esos acontecimientos, pero por supuesto que no nos podemos deslindar de esos hechos y de esas Claro. circunstancias, porque esos hechos, esas circunstancias son las que han marcado en cierta forma nuestro destino y que de alguna manera siguen marcando nuestro presente como país, como sociedad, como Y pueblo. y que ese es nuestro trabajo al final como comunicadores, en la trinchera que tú te pongas, ya sea en un podcast, en medios públicos, al final si haces tu propio canal de YouTube, creo que tienes la responsabilidad Exacto. de investigar de dónde vienen los hechos que estás mencionando, de qué han generado, qué han dejado, Sí. ¿no? Cuando Entonces, quieres meter a política, sí. tendrías que Sí o hacer sí te eso tienes que mínimo. documentar. Ajá. Y Y si quieres aparte- decir pura estupidez, está bien, pero no te Ajá. metas en política. Es que es eso, o sea, quieres tener tu posición de ultraderecha, está bien, es válida, es respetable, pero documéntate, al menos ten una base mínima de conocimiento para poder sustentar lo que dices Es y que- no hablar desde Es que todo eso es una contradicción. las más broncas y Todo eso es una grandes contradicción. Alguien tonterías de que te ultraderecha ocurren. que se documenta sobre lo que dice. Es Y La además- ultraderecha no se documenta de lo que dice. No, es ¿no? complejísimo. Es una Pero contradicción tiene hasta escuela. naturaleza. Ella es profesora de la Justo, Universidad pues tiene Panamericana. doctorado. De sí. de Opus Dei, Sí, ¿no? sí, de la ultraderecha. De la Y ultraderecha. me recuerda mucho, no sé si a ustedes, el estilo de Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, para Que empezar ya se esta... solidarizó, ¿no? Sí. Ah, pues ya se subió. Sí, sí, Fíjense sí. ustedes cómo ¿Cómo? solitos se suben Sí. Solo todos los faltaba fachos, ella. ¿no? Ajá. Pero me recuerda mucho estilo porque es esta idea de soy culpable de un escándalo por mis propias palabras, lo niego porque no sé si vieron su disculpa de yo no dije lo que dije, pero Eso. como salí en la mañana me siento orgullosa de lo que no dije. Ajá. Una Así es. disculpa Me sacaron de rarísima. contexto. Algo así fue. Exacto. No, pero ya Dijo. cuando salió en la mañanera ya no era el contexto, ya estaba. Y ya se soy sintió una orgulloso de víctima. eso. Ajá. Soy una víctima de este gobierno, me quieren censurar,
quieren quitarme mis espacios académicos, cuando es totalmente todo lo contrario a lo que se le está diciendo. Sé libre de hacer lo que quieras, pero hazte responsable de tus palabras. Claro, porque además Y no eso es solo, Alessandra Rojo de la Vega. no Sí, solo que no lo hace. dijo en ese podcast, lo repitió en sus redes sociales personales, dijo, yo acepto lo que dije y lo sostengo. Exacto. No todos deberían de votar por tal y tal y tal y tal. Lo argumentó, lo sostuvo, y entonces ¿de qué persecución se dice? Bueno. Que sacaran un extracto en la mañanera, dice que lo editaron, que lo cortaron, dice hasta lo cortaron para que no saliera el podcast. Bueno, pues, se hace una edición para que salga en pantalla. Pero aquí no sucedió. Exactamente. Aquí no sucedió lo mismo. Dijeron algo, después nosotros dijimos que fue lo que ellos dijeron, pusimos el video, nos la hicieron de a todos y hasta metieron a la cuestión de las audiencias. Ajá. O sea, Órale. es que es esa parte, no hacerte responsable de lo que dices, no hacerte responsable de lo que piensas, caray, es que eso nos hace falta. Como dice Karen, si eres de derecha, muy bien, no es respetable, ¿eh? A mí me parece que no es respetable, pero hay libertad de que seas de ultraderecha y que seas de derecha. Sí. Lo que sí te pedimos es que te hagas responsable de ser facho, que te Y hagas que lo responsable de admitas. todos tus discursos de odio, que te hagas responsable de todos tus discursos discriminatorios, de tus discursos clasistas. Y de lo que Eso vas es a lo que queremos. generar con esos Eso es lo que queremos. discursos. No que vayas a llorar y después andes ahí llorando de que ay, me sacaron la mañanera o miren, nos están persiguiendo, nos están exhibiendo. Y eso, de verdad, no, hay que ser mayores de edad, porque creo que tanto Natalia es mayor de edad como el tipejo este es mayor de edad, pues hay que comportarnos como mayores de edad. Sí, y Nada aparte, más. y luego Chumel sacándose la clásica, y lo he visto en varios comunicadores de estos de oposición, que dicen, yo en esa edad, cuando Felipe Calderón, no sé qué, yo estaba jugando con las Barbies, ¿no? Bueno, pero creciste, ajá, o con los estos, O con los Ken. ¿qué? O con Ken, ¿no? Pero creciste y fuiste a la escuela Pero y no tuviste una evolucionaste. educación No privada, que evolucionaste tu en cerebro se haya sí, quedado sí, sí, en sí. esa edad es tu problema. Sí. Pero creciste, tú físicamente ya estás grandecita. Bastante Asume y grandecitos. grandecito, Chumelito. Chumelito, bueno, pues ahí está. Oigan, ¿dónde está mi cámara? Ah, bueno, pues nos vamos al siguiente video. Adelante. Es un preso político. Esa es la definición de un preso político. Y me dice, ¿por qué se fueron tan duros en la defensa en su comunicado? Porque a un preso político se le defiende con presión política, con presencia en los medios, visibilizando la atrocidad que significa La eso. injusticia que está ahí Por detrás. supuesto. Eso es, miren, es de ABC. Amnistía Internacional surge en los 60 para eso, porque los regímenes utilizaban la estructura del aparato de justicia para perseguir opositores, acusándolos de delitos de cualquier tipo. Así surge Amnistía Internacional para defender a presos de conciencia. Ernesto Rufo es un preso político. Eso. Y estos mismos que hoy gobiernan, Para eso de Ahora, conciencia. pero bueno, pasamos de lo de Chumel que tú decías a estos que supuestamente tienen ya mucha experiencia política y todo, hablando de presos políticos. Yo quiero hacer una pregunta, porque así como pido que la gente El se haga régimen de la responsable de lo 4T. que dice, también por otro lado hay que ser muy serios en esto. Sí. Un exgobernador de oposición que llegó no por méritos propios, sino porque era Un como se acuerdo empezaba PRI-PAN. un acuerdo con Salinas de Gortari, Salinas ¿sí? de Gortari. Entre el PRIAN, ¿no? Toda esta unión, todo lo que hoy se conoce como el PRIAN. Que se diga que es un preso político, una persona de hace 30 años, que fue un exgobernador pactado con Salinas, con el PRI, con el poder de hace 30 años. ¿Qué sentido tendría llevarlo a una posición de preso político? No me veo en mi cámara. O sea, ahí es donde pregunto, ¿cómo puedes pensar tú que alguien como este tipo sea un preso político? Cuando ya no tiene ningún peso en nada, absolutamente. Acusado por ellos mismos, por Felipe Calderón. Bueno, ¿no? pero Felipe lo acusó por otra cosa. Sí, pero por entregar la nexos plaza a los de- Arellano Félix. No, pero no, Acuérdate. no es muy distinto. Ahorita estamos en un momento de las investigaciones donde todavía no se relaciona el huachicol con los cárteles, pero ya pueden haber acusaciones en el otro lado de con quién se Bueno, ahí asoció tienes- para ahí ese tienes razón, tráfico. Ahí tienes razón, Pero- porque evidentemente está ligado. Está evidentemente Sí, ligado. y aquí esto puede abrir, Los que siempre puede abrir acusaron- esa coladera, ¿eh? Sí, los que siempre acusaron de huachicol y narcotráfico, el PAN, ahora están siendo Justo eso. juzgados por esas acusaciones. Pero, a ver, los panistas Con pruebas. se acusan entre ellos. ¿Se acuerdan cuando Margarita Zavala, Felipe Calderón se le iban Lozano. a la Saco de yugular peso. no, pero también a Anaya. Anaya.
al propio Ernesto Rufo. Entre Todos ellos ellos. se entregan, ¿no? Y sí, Y ya después dicen Marco que no. Cortés. Después dicen presos políticos, presos. Porque ya lo dijo Calderón, que sí era un preso político. Sí. Era Terminan- cártel contra cártel. terminan como victimizándose y tomando papeles que, Víctima. como víctimas, ¿no? Que ellos mismos han puesto a otros, ¿no? A otros que realmente sí lo han sufrido. Ahora, esto que dice Jesús es muy importante. Todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se la pasaron acusando de huachicoleo y que sale, ¿no? Otra cosa muy interesante, la única defensa que tiene Rufo sobre las empresas es que dice que estas empresas solamente estaban en los servicios aduanales. ¿Qué creen? Las aduanas eran el principal paso de los precursores para fentanilo y otras drogas Ok, sintéticas. concediendo ese asunto, porque se ampararon en el 2023 con el Poder Judicial de la mafia, se ampararon y el juez Fierro les dio justamente el amparo para que siguieran traficando combustible. Porque además el Entonces- modus es muy, muy concreto, ¿eh? Si bien si era combustible, decían que eran 10,000 litros, cuando en realidad era 100,000. Ese era el mejor escenario. En el otro era gas quemado, que decían que era gas quemado y en realidad era combustible, Así es, sí. ¿no? Entonces, Andrés Manuel lo descubre, hace que se vayan o busca que haya esta anulación de todos estos permisos que se logran además por la reforma energética del Pacto por México, la de Peña Nieto, que es la que permite que se compre, importe Sí, es un combustible de Estados crimen Unidos. reciente. Claro, cuando se da cuenta No, en de el hace gobierno de 30 López años. Obrador que estos permisos se están ocupando para contrabandear combustible, ¿sí? Más allá de lo fiscal, es contrabando, es delincuencia organizada, ¿no? Aquí y en China. Cuando se da cuenta de eso, revierte los permisos de la reforma energética de Peña Nieto y este señor cínico, este Rufo y su empresa, se amparan para continuar haciéndolo. Hasta hace unos meses todavía lo hicieron. Sí. O sea, es una operación completamente exhibida, documentada. Hay también un punto interesante que es el papel que tenía o que todavía tiene Rufo en este nuevo partido, en Somos México, que no sabemos si va a tener ese nombre al final, porque formaba parte de un consejo asesor, ¿no? Sí. Y justamente por eso salen ellos a defender con tanto ahínco y argumentar que es un preso político. Ya habrá que ver más adelante qué investigaciones se desarrollan respecto a de dónde provenían los ingresos que se dieron a este partido, ¿no? Eso como una línea también importante Pues, e interesante. es cierto. Y lo otro, el tema de Rufo, la oposición lo ha querido particularizar en su ex gobernador panista, siendo que él forma parte de una red criminal. No es que se hayan ido contra Rufo, sino que él forma parte de una red criminal de huachicol fiscal fueron y 7 por ello, personas. exactamente, Entre ellos estaba y él. por eso, entre ellas está Rufo y por eso está esta red desmantelada. No es que sea un caso particular contra este ex gobernador O sea, panista. Sí, no. se investigó la red desde hace un tiempo Como y en lo esa ha red hecho el estaban gabinete 7, de, como lo entre hace ellos el Rufo. justo ¿no? es lo que No hace era el una investigación gabinete de específica seguridad. contra Rufo. Así No. como se ha detenido con la operación Enjambre a presidentes municipales del PRI, del PAN, del PRD, de Morena De inclusive, Morena, en este caso pues es Rufo, que a ellos les duela por el nivel de relevancia que tuvo este personaje y también por lo que pueden implicar más adelante las Es que investigaciones, eso, pues ahí vemos, ¿no? Ahí está su respuesta. Es que justo es la forma en la que quieren escapar ahorita de ese tema, porque Rufo, si Rufo habla, van a caer varios. Claro. O sea, como se dice, este fue un tema de delincuencia organizada. Es que es delincuencia organizada. Sí, no fue contra él. El tema partidista es algo que están tomando como salida de emergencia. Lo que sí es que es muy interesante que justamente sea un nuevo partido de reciente Qué creación de creación. unas Sí, horas es y que ya esté justo. manchado, que ya tenga ahí un Creo delincuentazo. que fue al día siguiente, ¿no? Lo dijo Prácticamente esta- fue, creo que sí, al día, o sea, Sí. unas horas. Hubo una entrevista interesante en la que le hacen a esta Ariadna Montiel y que ella empieza justamente con esa particularidad, ¿no? Oigan, ¿qué forma de empezar su nuevo registro? Yo le estoy un- bajando la idea a Ariadna. Sí. Yo no vi esa entrevista, debo de decir. No, yo no pero la es vi. que sí, es algo, Me estoy una guachicoleando forma la idea de muy Ariadna. triste de empezar un nuevo Karen, no me partido. exhibas, por favor. Ay, perdón. Sí. ¿No serás amigo de Rufo? Ay. ¿Cómo si se está llevando? Eso estuvo más Se está feo. llevando. Llevadita, llevadita. Llevadita, llevadita. Sí, o sea, lo Grandes están... amigos. Vámonos con Berlauzarán. ¡Oh! Y otra joyita. Ofende mucho el trato que le están dando a Ernesto Rufo. Tiene 74 años y lo llevan a un penal de alta seguridad.
ni a los estudiantes del 68 los trataron así, ni a ellos los trataron así, ¿no? Y no sé... Híjole, no sé, esa comparación me parece un poco desafortunada, ¿no? El comunicado de Somos México, como cada vez que los gobernadores de Morena sacan un comunicado, o sea, estaba escrito con el hígado. Bueno, no sé, la verdad no he leído yo el comunicado, pero yo te lo digo con esto, con lo que estamos ¿Cómo si eres el diciendo. vocero? Sí, bueno, no leí el comunicado que hicieron, ¿no? La verdad lo hizo el secretario de Comunicación. Pues prácticamente nos hizo el favor, ¿no? De los argumentos la propia Pamela, porque por un lado le dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Bueno, primero le corrige la comparación que yo de verdad... ¿Cómo la interpretas tú? Porque eso es importante. A ver, ¿cómo interpretas? Desafortunada. ¿Pero cómo la interpretas tú? Para empezar, comparar a Rufo con los estudiantes de 68 es tanto como decir que Salinas Pliego o Carlos Salinas son próceres de la democracia. No, es para nada. Desafortunada. No tiene nada que ver uno con el otro. Y no pude agregarlo en el segmento pasado, pero creo que el golpe judicial también tiene un golpe simbólico que da la 4T a la oposición, porque es el nodo, Rufo, que une al PAN, que une a Somos México, y algo que conocen pocos, pero que es entre la gente de Baja California es muy conocido. Él es un representante de los empresarios. Él llega a la gobernatura no por ser panista, sino por ser un empresario que se mete, como esta visión, ¿no?, de empresarios que se meten a la política. Ojo, los que piensan 2030. Incluso él llegó a decir alguna vez que, no recuerdo si fue el CCC o estos organismos empresariales, que les llegaba a arengar diciendo, ustedes ponen hasta los manteles azules, empresarios, ya salgan del closet y se declaren panistas, pero porque siempre el CCC se ha dicho como, yo respeto a cualquiera que esté en el gobierno, Sí, no tenemos partido. yo soy empresario. No soy soldado de nadie, etc. Y él les llegó a decir eso. Ernesto Rufo les dijo, tienen hasta los manteles azules en sus comidas. O sea que es un golpe también a la parte Sí, es muy simbólico, es un nodo. Rufo une a muchos sectores, tanto de la vieja oposición como de los nuevos partidos políticos, como de los empresarios de siempre, que se dedicaba a actividades ilícitas. Yo no puedo imaginar todo lo que se robaban, porque todos estos mecanismos existían antes de que López Obrador llegara y empezara una lucha contra el huachicol. Estos vieron que ya no podían pinchar los ductos y ya no podían hacer ese contrabando a través de los ductos de Pemex, de ordeñar los ductos, y entonces dijeron, no, pues hay que evolucionar el mecanismo. Y entonces fueron al contrabando de combustibles aprovechando toda esta parte fiscal. Sí. No, pero ¿cuántos miles de millones? Solo esto se habla de 4,000 millones de pesos. Este asuntito, ¿no? ¿Qué otros están involucrados y desde hace cuánto? ¿Quiénes van a caer cuando Rufo hable? ¿No? Porque si es que habla, porque hay pactos muy fuertes. Si es un enlace entre gobiernos, panistas, con empresarios. Somos México, nuevos partidos. ¿Quiénes van a caer en ese inter? Y retomando lo del video, pues Pamela, imagínate que hasta la misma Pamela Cerdeira lo cuestione sobre primero lo que por está la comparación diciendo. y después por decirle, oye, ¿no leíste el comunicado y eres el vocero? La comparación me parece indignante, me parece que es una de esas muestras que nos enseña cómo la ignorancia te lleva a pronunciar atrocidades. No dijimos la vez pasada, no dije yo que era un porro. Pues es eso. Los porros andaban en las escuelas, se metían a las escuelas, pero no a estudiar, ¿verdad? No. Claramente no. Es un inútil, porque es un vocero que no conoce las vías de comunicación y los comunicados de su propio partido, del cual es vocero. Ni siquiera se coordina con los de comunicación de su partido para tener la misma línea, bueno, es que yo creo que el vocero tiene que estar todo el tiempo con los de comunicación, ¿no? Porque él tiene que ser la vocería de lo que genera comunicación. Es la chumelización de la política. Claro, como hacer que y no ni siquiera darse el tiempo de leer un comunicado del cual le van a hacer una entrevista. Claro. Y entonces sacar temas sin la más mínima memoria histórica, temas muy dolorosos para nuestro país y ponerlos en la mesa para defender pues a un presunto criminal. Ese es el partido que viene a supuestamente reemplazar a defender los delincuentes de Morena, ¿no? Y los que vienen a cambiar la política delincuencial de Morena. Ahí los tiene usted, para que no quepa la menor duda. Vamos a pausa. Todavía hay más aquí, en Lo Más Absurdo en los Medios.
la presidenta Sheinbaum aceptando una invitación del presidente Trump para ir a la final del Mundial en Nueva York. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué no estamos enojadísimos porque Estados Unidos armó un operativo en suelo mexicano para llevarse al Mayo Zambada? ¿Qué no hicimos un mitin en el Monumento a la Revolución para gritarle a Trump que no al intervencionismo, no al injerencismo, no somos piñata de nadie? ¿No que estamos muy indignados defendiendo la soberanía nacional como si nos estuvieran invadiendo? Oiga, presidenta, ¿qué les decimos a los mexicanos al grito de guerra? ¿Que ya somos amigos de Macio Zare? ¿Que Macio Zare ya no es el extraño enemigo porque nos invitó al fútbol? ¿Dónde queda la dignidad? Oiga, ¿que no estábamos muy ofendidos por los operativos de ICE ordenados por Trump que han matado a tantos mexicanos? Nomás tronó los deditos el presidente Trump y ahí va la presidenta Sheinbaum a acompañarlo a la final del Mundial. Y todo lo que nos dijo... Pues no hay seriedad en esto de parte de Loret, son cosas... ¿Era Loret? ¿No era Broso? Pues, caray. bueno, los dos son unos payasos, ¿no? No. Vulgares, pero no hay, o sea, no tienes que hacer una unión y no hay nada que, no tiene que ver una cosa con la otra. Puedes defender la soberanía, puedes cumplir con actos como parte del protocolo, puedes estar y seguir teniendo relación con los países del mundo de la forma diplomática. Claro. Y seguir defendiendo la soberanía como la hemos estado defendiendo, como la ha estado defendiendo la presidenta, Carmen. Sí, la presidenta cumplió con un compromiso que ni siquiera ella hizo, sino que fue desde el gobierno de Peña Nieto. Está en el acto de clausura, sí, claro, fue cumplir con este acto protocolario, pero también fue un momento de diplomacia que se vivió y en el cual ella estuvo más que presente. No hay que olvidar, y también un recordatorio a Loret, que estoy segura que lo sabe, pero lo omite deliberadamente. Estamos en plena negociación, renegociación, revisión, como lo queramos denominar, del TEMEC, y claro que importa en este momento tener este tipo de diálogo con las diferentes representantes de este acuerdo comercial. Lo cortés no quita lo valiente. Claro que hay dignidad, claro que se siguen causas legales, posiciones políticas muy fuertes, llamados de unidad a todas las fuerzas políticas para defender, uno, a los paisanos migrantes y dos, para que se dé respuesta por parte de estas agencias estadounidenses de por qué han actuado como han actuado, teniendo pues incursiones sin permiso en nuestra nación. Así que son dos cosas totalmente separadas que hay que saber diferenciar y tener un contexto mucho más amplio y sobre todo no mentirle a las audiencias, no buscar discursos amañados. ¿Cómo les dolió ver a la presidenta sentada en medio de estos hombres? Porque decían que le iban a detener. La única mujer en la entrega de la... Eso es muy importante, ¿no? Sí, ese símbolo. Está ahí con la cabeza en alto. Dando un premio. Dando un un premio, saludando a los jugadores, con la frente en alto. Les dolió muchísimo. Les dolió tanto a ellos, a Salinas Pliego, a toda la comentocracia, que no dudaron en decir, hasta Pedro Ferriz, que la habían citado una noche antes. Esa ya se la sacaron de la manga. Sí, ya. Como vieron que fue que la invitó, que le habló para invitarla y estuvo ahí presente la presidenta, entonces ya cambiaron totalmente el discurso, el relato, ¿no? Y entonces dijeron, no, sí fue, sí la invitó, pero para amenazarla y para exigirle que entregue a Rocha Moya y a otros más, ¿no? Y que sus fuentes no puede decir sus fuentes porque son fuentes muy cercanas. No, o sea, lo dijo cuando ya había pasado. Ya había ocurrido y entonces le dijeron todo eso que había pasado allí, relaciones internacionales con una diplomacia épica. Pero mira nada más ese nivel de cómo puede domar a un personaje como Donald Trump, que es un gorila. Sí. Claro. Porque puede ser muy firme y te lo reconocen diferentes medios internacionales, de que Claudia Sheinbaum hasta le piden fórmula, de cuál es su fórmula para negociar, para lidiar con un personaje como Donald Trump, y a la par puedes seguir exigiendo, puedes seguir hablando duro de que no está en moneda de cambio nuestra soberanía, de que no se va a negociar la soberanía, nuestra independencia, y por otro lado puede ir
sentarse al lado de la esposa de Donald Trump y atacarse de la risa, porque hay una fotografía donde están muy contentos y se están riendo Donald Trump y la propia presidenta. Eso me parece que lejos de ser algo a que le tenemos que atacar a la presidenta, es algo que verdaderamente los ha puesto muy ardidos de todo esto, de toda esta situación. Ha tenido 2 encuentros presenciales con Donald Trump, además de las llamadas telefónicas, y ninguna han sido en condiciones de sumisión. Recordemos con Peña Nieto, ¿no? Cómo lo recibe en Los Pinos, incluso lo hace, ya lo considera como en un candidato. Era candidato, ya sí. le da trato de jefe de Estado y le da una humillación terrible. Y no ha caído en estas trampas de ir a la Casa Blanca, como incluso la izquierda internacional, como Gustavo Petro, Que sí fue un cayeron. error tremendo Error. ese. O Zelensky, ¿no? Donde lo regaña en vivo frente a las cámaras. Sí. No le ha entregado esa Bueno, ese se escena. lo merece por ser un Sí, pero corruptazo Claudia payaso. Sheinbaum, presidenta del país vecino de Estados Unidos, no le ha regalado eso, no ha caído en esas trampas y se ha mostrado junto a él en condición de igualdad, no de sumisión, como siempre ha insistido ella, de cooperación, y creo que lo ha hecho realmente bien. Y de un ¿no? trato de respeto de Donald Trump a la Hacia presidenta, ella. sin duda alguna. Yo le hubiera preguntado, siendo Loret de Mola, ¿no decías tú, Donald Trump, que ella tiene miedo al narcotráfico, que tiene una alianza con el narcotráfico? ¿Por qué estás hablando con ella? Pero como Donald Trump es el jefecito de Carlos Loret, no lo va a cuestionar. Exacto, exacto. Muy bien dicho. Vámonos con el otro video de Triana Emilio Álvarez y ahí Israel, ¿no? Se llama Israel el Zamora, vocero de Morena. Vamos a ver. Que vanagloriarla porque acudió a Nueva York a la final, porque es su trabajo representarnos en el exterior. Claro, contrasta mucho con la visión aldeana de Andrés Manuel López Obrador, que no quería ir, no quería pasar de la caseta México-Cuernavaca prácticamente, y cuando lo hacía, pues era con un público acomodado y con escenarios cómodos, y que nunca quiso prácticamente salir del país, ¿no? Bueno, contrasta hay mucho, que recordar mucho, que mucho. el presidente Andrés Manuel fue el primero, ahorita lo está haciendo la presidenta también, pero fue el primer presidente que recorrió al país innumerables bueno, veces. pero hablamos de otros países, Bueno, hablamos de conoció otros países. todos los municipios. Es que dice que no salía aquí de Se llama Cuernavaca, sarcasmo, o sea, Israel, la todos lo realidad. entendimos. No, pero hay que aclarar, porque hay que poner el de la contexto. garita de Otay, de la garita de No, Otay. pero en ese contexto quieren encuadrar al presidente Andrés Manuel como si pues- estuviera centralizado aquí en la Ciudad de México, y no fue así. No, pero no salió. Y luego se enoja a Susana Oresti de que le señalan y le dicen que ella es aliada o como si fuera del PAN o del PRI, ¿no? Ahí burlándose, sí, o sea, burlándose. Bueno, ahí sí yo hubiera sido Israel Zamora. Si hubiera estado en ese lugar, no hubiera sido tan bajita, tan cortés. O sea, yo no sé si no conozcan la historia de Andrés Manuel López Obrador y el por qué es el hombre que es ahora, pero es la persona que más conoce la República Mexicana, y eso es algo que no le puede negar porque conoce cualquier rincón que le puedan mencionar, ¿no? Al Incluso señor. los de usos y costumbres de Oaxaca. Y al revés, Ajá. y lo conocen a él. Lo conocen Una a cosa es él. conocer Y y luego otra es esta que palabra conozcan. que utiliza Triana sobre aldeano, lo he escuchado en algunos personajes, lo he escuchado esta palabra y me parece pues una palabra chumelizada, ¿no? Hablando en esto, o sea, es como un adjetivo que utilizan para cuando no tienen más argumento, no tienen carne en su discurso, que es lo único que puede decir. Entonces, una persona que no sabe la México-Cuernavaca, perdón, pero es el hombre que más conoce la República Mexicana, ¿no? ¿De qué están hablando? Exacto, y que también más lo conocen, como bien lo dice Jesús. A ver, Dos cosas. La política exterior del periodo del expresidente López Obrador era cuidar la política interior. Después de cómo se dejó el país en llamas, la prioridad que se tuvo fue pues reconstruir el tejido Exacto. social a lo largo de la República. Y también no olvidemos que sí hubo visitas al extranjero. Hubo una visita a Washington que tuvo el expresidente López Obrador, en la que, por cierto, lo recibieron pues muchísimos paisanos migrantes y en las que pues él de una manera muy digna fue con Trump, creo que todavía, que hizo unos vivas en territorio estadounidense. Pues enfrente del presidente Trump. Al lado de, sí. Hasta Así que se emocionó también Trump. Sí, claro, fue Sí. muy emocionante. Yo Sí, creo que estaba hasta muy él emocionado. también quería gritar Sí, y sí. enarbolar su puño en alto, pero Si no nos hubiera, claro. no olvidemos esa parte. Y lo otro, ese término de aldeano, pues volvemos a lo mismo, esta derecha total y profundamente perdida y muy clasista, en la que piensa que un insulto es decir
aldeano, en la que piensa que no salir del país es Te un convierte en eso. atropello. Exacto, Es exacto. lamentable que esos sean sus argumentos, porque eso, en lugar de ganar votantes, a lo mejor tienen a su público cautivo igual de clasistas, racistas. No lo tienen. Lo seguro, tienen totalmente retenido, pero nadie más los va a voltear a ver con esas ideas que parecen sacadas del medievo. Pero ve ahí la burla de Emilio Álvarez y Casa, del propio Triana y de Azucena. Claro. O sea, medios y los políticos Sí. en ese mismo tono, como tú bien lo dices, con este lenguaje que prácticamente acusa que el ser aldeano es una cosa Y luego vergonzosa, lo es algo dicen, malo, ¿no? Y luego dicen que no son lo mismo la derecha política y la derecha mediática. Pues ahí está más que comprobado. Y cada que hay de estas mesas en donde están todos esos actores de la vieja política, Dejan ella, salir. ella se alinea completamente Sí, a ellos, ¿no? y luego se repite queja. los mismos discursos, repite las mismas palabras, se burla de las mismas cosas que se burla estos pillos de la vieja política, y al final pues queda como eso, y se enoja, porque sí se pone muy indignada cuando le señala, creo que quien se lo señaló fue nuestro Arturo Ávila. Arturo Ávila. Fue sí. en un debate con Arturo Le Ávila. dice, bueno, porque tú eres de derecha. No, yo no Ustedes. soy de derecha. Sí, ustedes, sí, porque Ajá. los pone en plural. Sí, No, a mí no, no me agregue. Nos al dicen de en mi irse, conciencia que ya nos tenemos que cortar. legitima, que es efectivamente qué gracioso, qué chistoso que sea un aldeano que no ha salido. Qué bonito que sea un aldeano. No. Si es que y lo como fuera. lo dice Karen, la mejor política exterior, lo decía López Obrador, era la interior. Sí. Y en las circunstancias de México en ese momento, en el periodo en el que le tocó gobernar, era evidente que la reconstrucción del país era prioritario. Urgente. Y estar fuerte adentro te fortalece hacia Sí, afuera. Si claro. no, ¿cómo ven cómo está haciendo la presidenta? Si no Claro. tuviera esa fortaleza que tiene al Claro. interno, ¿no? Nos tenemos que ir a pausa y ya casi decimos adiós. Ay, no. Sí, Regresamos para regresamos. decir adiós. Sí. Ah. ¿Cómo piensas eso? Como frases. Estamos discutiendo temas que no podrán salir en TV pública. No, nada. Nada de lo que se dice fuera del aire puede salir en tele pública. Mi querida Karen, ¿con qué absurda te quedas? Me quedo con Loret y su concepción de política exterior. Oye, sí. Imagínate a Loret de embajador Híjole. del gobierno Yo hubiera de entregado la Salinas mitad del Pliego. país. No, de No vocero manches. de comunicación social. ¿A quién? A Loret. No, al Belazarán, que ni siquiera lee los comunicados, imagínate. Sí, mejor. Estaremos perdidos. Yo Sandy, ¿tú con me cuál te quedo quedas? con Chumel y con esto de que, si yo te lo digo, créelo. Pero si Sí. te lo dice Ángel Dark 666, no le 666, creas. no le creas, porque es Ajá. el demonio, porque es el Ay, anticristo, sí, no, entonces es no le un hagas caso. anticristo. Y nos faltó decir Créeselo. que le dijo, ya vas a la mitad de camino, Nat, ¿eh? No te preocupes. Vas Ah, bien". sí, porque, sí. porque es maestra, ¿no? De Sí, todo, claro. de Ay, leyes, no, en el yo Opus me quedo Dei. con esos, Sí, sí. a ver, ¿tú con cuál? Yo también me quedo con, nadie me preguntó. Ay, ¿tú cuál te quedas, Nadie me Jonah? preguntó, nadie me pregunta nunca nada, pero... Si, yo- si yo nos me quedo regañas tú, ahí sí, la hicimos. sí, con Chum- ¿Tú con quién te quedas? Yo me quedo con Nachito González. Nacho González. Y Con su el- concepción de que la mitad del país no debe de votar. Bueno, Ay, sí, pero que muy le den bien. un té de tila, un clonazepam. Está muy algo. joven para... Para andar tan Para andar enojado. con tantos nervios. Sí. Está muy joven para ser facho Va a y es muy terminar como joven un para... Jorge también. Triana, más o menos. Ya lo O verás. Ay, un O Belauzarán. Belauzarán, algo ¿No? así. Imagínate qué Sí. feo. Yo Qué creo feo. que sí, ¿eh? Oiga, pues ya nos vamos. Y van a terminar como alguno de Sí, ellos. va para allá. Como alguno, o como Alarraqui. Ay, no. Alarraqui es más chistoso. Pues un poquito. Chistoso. Sí. Oiga, A mí me bueno, da mucha estrenamos risa. cuadros con nuestra abuelita. Toma el llavero, Pero abuelita. abuelita. Y con Loret también acá. Ay, pero con los acércale. montajes. Vamos a terminar este programa acercando a la abuelita, ¿no? Ay, mira, qué mire. hermosa se ve la abuelita. Bueno, pues ya nos vamos. Karen, como siempre, un gusto Muchas que estés con gracias. nosotros. Muchas gracias por invitarme. Mira, o sea, ahora sí se pasó este, ¿eh? Ah, que primero sí. que soy Díaz Ordaz y no sé qué. Está bien pasadito, Está es que es pasadito. progre. Es que es progre, es progre. Bueno, ya nos vamos a invitar a los progres. El Jesús, primo de Jonathan, gracias nos por haber vemos. estado con nosotros. Carnalito. Te Mi querida queremos, Sandy, Jesús. Gracias, Jonah. Gracias, chicos. Gracias. Chicas. Nosotros nos Gracias. vemos el lunes a las 10 de la noche en, aunque usted no lo vea, el miércoles en Voces de la Capital. 3. Bien, bueno, 3:30. 3:30. Y el próximo viernes nos vemos aquí a las 10 de la noche en Lo Más Absurdo en los Medios. Cuídese mucho, pase un excelente fin de semana. Chao.